Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sani y hoy les traigo un nuevo análisis de los partidos de eliminatoria rumbo al Mundial 2026. En este caso tenemos que hablar del último partido de esta fecha número 7, que era el Perú frente a Colombia. Dos selecciones que la verdad es que en esta fecha se dio y mucho, con realidades diferentes. Una de las últimas, o mejor dicho la última selección de las eliminatorias, como es Perú, que venía realmente en una racha muy negativa, frente a Colombia, que es una de las selecciones que mejor juega, una de las selecciones que más cómoda está en la clasificación, que llegó la última edición de la Copa América a la final, por lo cual realmente era un choque de realidades, valga la redundancia, un término que he utilizado bastante en esta fecha porque hemos visto frente a Argentina y Chile una situación similar, y creo que frente a Uruguay y Paraguay también lo mismo, choque de realidades de una selección que viene muy bien y una que viene bastante mal. En la previa, evidentemente, hubo un partido que, más allá de jugarse en Perú, por el historial positivo que tiene justamente Colombia jugando allí y demás, daba la sensación de que Colombia era la gran candidata a llevarse los 3 puntos. Sin embargo, como vamos a ver realmente en el trámite del partido, no fue para nada fácil para la cafetera y realmente Perú inclusive estuvo más cerca de llevarse las 3 unidades y lamentablemente por sus propios errores termina cayendo en un quizás bache que lo hace de esta manera quedarse sin esa posibilidad. Pero bueno, sin adelantar mucho más, vamos a hablar ahora seguramente de lo que fue el desarrollo del partido, las situaciones más claras y lo que fue en general para mí la actuación tanto de Colombia como de Perú. No mucho más, suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y sin dar muchas vueltas comenzamos con el análisis de lo que fue la primera parte de este encuentro. Un primer tiempo donde la verdad me sorprendió lo que fue el desarrollo y el trámite, sobre todo en los primeros minutos. Una Perú que salió muy bien, bastante agresiva, mucho más de lo que nos tenía acostumbrados, sobre todo en lo que habíamos visto en la Copa América, donde recordemos Perú no solamente no marcó goles, sino que directamente casi no pateó el arco a lo largo de los 3 partidos de la Copa América, y bueno, por eso se entiende también la posición en la tabla en la cual estaba hasta el día de hoy en la clasificación rumbo al Mundial, pero que comenzó muy bien, con algunas chances muy claras, un cabezazo que Camilo Vargas saca de forma terrible después de un córner, algunas llegadas también de la mano de la Padula, de Valera. Realmente creo que Perú comenzó jugando un muy buen primer tiempo y sometiendo en algunos tramos a una Colombia que, como sabemos, es una gran selección. Llamativa decisión, o al menos quizás se entiende por algunas cuestiones que tienen que ver con lo físico, la no inclusión de James Rodríguez como titular y sí la inclusión de Luis Sinisterra en el 11 titular por parte de Néstor Lorenzo, un jugador que claro, había sido importantísimo en la última Copa América, fue elegido el mejor jugador y que es el que le da muchas veces el sentido de juego a Colombia y había sido muy importante, por lo cual su ausencia no iba a pasar desapercibida claramente y en la primera mitad se notó. Sin embargo, con el correr de los minutos empezó a ocurrir algo que creo que era lógico. Perú hizo un desgaste importante en los primeros 15-20 minutos, donde presionaba constantemente, donde tenía chances claras, pero no logró lo que le falta siempre, el gol, poder marcar la diferencia que le dé cierta tranquilidad y empezar a administrar un poco más las cargas y los tiempos. Y Colombia se asentó en el partido, comenzó a tener un poco más la pelota, comenzó a generar de la mano de algunos pases de Richard Ríos, sobre todo buscando a Lucho Díaz para desbordar y con su velocidad comenzó a tener un poco más aproximaciones, porque ni siquiera tuvieron chances claras en las cuales podamos decir que Gallese se lució ni mucho menos, pero sí Colombia se empezó a aproximar un poco más al área peruana. Sin embargo, honestamente creo que en lo que fue el desarrollo general del primer tiempo, más allá de que hacia el final se emparejó bastante más, Perú había sido mejor y había demostrado mejores intenciones a la hora de intentar ponerse en ventaja. El segundo tiempo tuvo para mí un cambio que fue trascendental en lo que iba a ser un poco el trámite del partido y lo que venía siendo esa tendencia de una Perú un poco mejor que Colombia, que fue el ingreso de James Rodríguez, que lo hablábamos antes. Sin duda, James es hoy en día la gran arma que tiene Colombia a la hora de armar juego, la gran esperanza que tiene justamente en muchos de los momentos en los cuales no puede encontrar los caminos, y se había notado en el primer tiempo que sin James Colombia carecía de ideas. Sin embargo, en los primeros 15-20 minutos, con el ingreso de James, Colombia mejoró, empezó a superar a Perú, empezó justamente de la mano de James a organizarse mejor y realmente creo que Colombia empezaba a levantar el nivel y hacía pensar que quizás en el corto plazo podía marcar un gol y ponerse en ventaja. Sin embargo, el partido también empezó a entrar en una meseta poco a poco en la cual no pasaban tantas cosas. Si bien Colombia dominaba un poco más, de la mano de James manejaba los juegos y evidentemente el colombiano manejaba los hilos del equipo cafetero, no había situaciones claras de gol.
Y Perú, en una de esas jugadas quizás que empiezan a aparecer casi aisladas del partido, de pelota parada después de un córner, de la mano de Sergio Peña envía una pelota al área, la termina tocando Valera y de la mano de Alex Callens, que ingresaba por el segundo palo, la termina empujando en el minuto 68 y marcando un gol importantísimo. Me imagino un gran desahogo para todos los peruanos, por todo lo que le cuesta marcar un gol y porque además de esta manera Perú, marcando ese gol, se ponía en ventaja y se podía llevar un partido importantísimo pensando en salir primero de la última posición de la tabla y sobre todo pensando en comenzar a sumar realmente para intentar clasificar al Mundial, que hoy en día parece algo tan lejano. Sin embargo, la propia Perú, después de ese gol, se replegó un poco, Colombia empezó a salir mal, apareció lo que, la verdad, en los últimos años ya es casi un clásico en cada partido peruano, que es el recital de Gallese, dos atajadas terribles por parte del arquero peruano, que hacía pensar que todo estaba bien, porque Perú iba ganando, Gallese cumplía, entonces seguía evidentemente con esa ventaja, pero una distracción entre una mala salida, un córner regalado, una peinada que pierden en el primer palo por parte de Lerma, si no me equivoco, y Lucho Díaz termina ingresando una jugada claramente preparada por parte de Colombia por el segundo palo y marca a menos de 10 minutos del final el empate, que obviamente derrumbó toda la moral peruana que estaba tan por encima, porque de esa manera el partido se complicaba y mucho. Perú, con lo que le cuesta marcar un gol, imagínense lo que le iba a costar volver a marcar otro en tan poco tiempo. La verdad es que hacia el final del partido no hubo muchas situaciones, quizás Colombia se aproximó un poco más, algún tiro libre que Perú tampoco pudo terminar de llevar al área para ver si podía cabecear. Y se termina dando un resultado que evidentemente a Colombia no le cambia mucho la ecuación, sigue estando cómoda dentro de los clasificados, y a Perú sí le cambia y mucho porque si bien logra sumar, que no está mal teniendo en cuenta que solamente tenía 2 puntos, la realidad es que se había dado todo, y la verdad hubiese sido además un gran envión anímico llevarse los 3 puntos jugando de local frente a una gran selección como Colombia. Con este partido finalizado ya podemos hablar un poco acerca de lo que es la tabla de posiciones después de la fecha número 7 y pensando en la fecha número 8. Argentina queda primera con 18 puntos después de su victoria, Uruguay queda segunda con 14 después del empate frente a Paraguay, Colombia queda tercera justamente después del empate que estábamos hablando frente a Perú con 13 puntos, se aproxima un poco Brasil, que logra subir 2 posiciones después de la victoria frente a Ecuador y queda con 10 unidades, Venezuela, después de lo que fue la apabullante derrota frente a Bolivia en la altura, cae un lugar y queda en la quinta posición con 9 puntos. Ecuador, que perdió con Brasil, queda en el sexto lugar con 8 unidades. Paraguay, después del empate, logra mantener su séptimo puesto, en este caso con 6 puntos. Bolivia, después del triunfo que tenía, sale del anteúltimo lugar y queda por ahora en la octava posición, empatado en cuanto a puntos con Paraguay, 6 cada uno. Chile, que sigue mal después de la derrota, no logra levantar cabeza, cae hasta el anteúltimo lugar y queda con 5 puntos. Y Perú, que igualmente logró sumar aunque sea una unidad, igualmente queda en la última posición con solamente 3. Veremos qué pasa de cara a lo que es la próxima fecha. En el caso de Colombia tiene un partido muy interesante y evidentemente también muy complicado, como es enfrentar a Argentina, redituando lo que fue la última final de la Copa América, en este caso jugando de local, mientras que en el caso de Perú también tiene un partido bastante difícil, como es tener que viajar a jugar frente a Ecuador con ellos de local. Veremos qué pasa en la próxima jornada, se vendrán seguramente videos de análisis, predicción en el canal secundario y seguramente también algún que otro video del resumen de los partidos de cada uno de estos, y sin mucho más para decir, los dejo por hoy y los veo mañana en uno próximo.